Un trough es de 6 pies de largo y 1 pie de alto. La sección cruzada vertical del trough paralelo al final se forma como el gráfico de y igual x cuadrado de x igual menos 1 x igual 1. El camino está lleno de agua. Queremos encontrar la cantidad de trabajo y los pies libres requeridos para vaciar el trough bombando el agua sobre el trough. En este problema utilizaremos 62 libras por pie cúbico como el peso del agua. Para ayudarnos a configurar este problema, primero determinaremos un pequeño incremento de trabajo o delta W sub I, que será la cantidad de trabajo para bombar un capa de agua en la parte superior, donde el incremento de trabajo es igual a la fuerza X el incremento de distancia, y luego encontramos la suma de más y más incrementos de trabajo. Aproxima el trabajo total donde finalmente lleva al límite al aprobar el infinito de la suma de estos incrementos de trabajo, que nos da nuestro diferente integral. Aviso: aquí estamos integrando con respecto a X en nuestro ejemplo, integraremos con respecto a Y, pero la clave es determinar la cantidad de trabajo requerida para bombear esta capa de agua en la parte superior. Determinaremos este incremento de trabajo al determinar la fuerza de esta capa de agua y luego multiplicarla por la distancia. Para encontrar la fuerza, determinaremos el peso de esta agua y desde que se dará que vamos a utilizar 62 libras por pie cúbico como el peso que comenzamos determinando el volumen de esta capa de agua, y luego multiplicar por 62 libras por pie cúbico para encontrar el peso que será nuestra fuerza total. Mirando nuestro diagrama aquí aviso cómo será delta el espesor de la capa. Lo llamaremos delta y sub y la distancia que se debe bombar el agua sería esta longitud aquí. Así que llamamos la longitud debajo de este y sub i. Entonces la distancia el agua debe ser bombeada sería esta distancia aquí, que será la distancia total de 1, y sub i ahora volviendo al volumen de esta capa de agua. Sabemos que el espesor es delta, y sub i sabemos que esta longitud aquí es la misma que esta longitud de 6 pies, pero no sabemos la anchura aquí. Así que tenemos que determinar este ancho en función de y para hacer esto, miremos el gráfico de y igual x cuadrado en el plano coordinado. El ancho que estamos buscando es este ancho aquí, lo que podemos ver sería 2x. Pero queremos expresar este ancho en función de y, así que tenemos y igual a x cuadrado o por cuadrado es igual a y. Si tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Aviso como esto nos da x igual más o raíz cuadrada y lo que significa que esta distancia sería raíz cuadrada. Y esta distancia también sería raíz cuadrada y por tanto, el ancho total sería 2 raíz cuadrada, y así que este ancho es 2 raíz cuadrada, y o 2 raíz cuadrada y sub i. Tenemos toda la información que necesitamos para encontrar el volumen de esta capa de agua. Este es un prisma rectangular derecho o una caja, y por tanto el volumen es igual a la longitud x ancho x altura, donde la longitud, ya dijimos es de 6 pies. El ancho que encontramos como 2x raíz cuadrada y sub i, y el espesor es delta y sub i. Y por tanto la fuerza o el peso es igual a 62 libras por pie cúbico x el volumen dado aquí. Y también sabemos que la distancia que el agua debe viajar es 1. Y sub i lo que significa el incremento de trabajo requerido para bombear esta capa en la parte superior, delta W sub i. Sería igual a la fuerza X la distancia que sería 62. Dejaremos las unidades, x12 raíz cuadrada y sub i x delta y sub i. X la distancia de 1, y sub i lo que significa que el trabajo total sería igual al límite a medida que n se acerca al infinito. De la suma de todos los incrementos de trabajo que serían 62 por 12 raíz cuadrada, y sub i delta y sub i x1, y sub i. En tanto al integral,
tenemos el trabajo total es igual al integral de nuevo, 62 por 12 raíz cuadrada y ahora delta y se convierte en y diferencial, y tenemos la cantidad 1, y nos integraremos de la parte inferior hacia arriba. O de 0 a 1. Aviso aquí 62 por 12 es igual a 744 que nos da este integral aquí. Vamos adelante y factoremos el 744. También escriba la raíz cuadrada y como ya la 1, 2. Ahora vamos a distribuir. Así tenemos y al 1, 2, y al 3, 2 y luego encontraremos el antiderivado. El antiderivado de y al 1, 2 sería ya el 3, 2 dividido por 3, 2 o 2, 3 y al 3, 2 y el antiderivado de y al 3, 2. Sería y para el 5, 2 dividido por 5, 2 o 2, 5, y para el 5, 2 así que ahora tenemos 744x. Cuando y es 1 tenemos 2, 3, 2, 5 y cuando y es 0 estos son ambos 0. Ahora vamos a la calculadora. Tenemos 2, 5. Que nos da 198.4. Y esto sería pie libras. Esta es la cantidad de trabajo requerida para bombar el agua fuera del trough. Espero que hayas encontrado esto útil.